La política es una herramienta que tiene que ayudar a las personas que más lo necesitan, o en sí a la mayoría. Y los grupos minoritarios también tener una representatividad que lo requieren como tal. Entonces les digo, chicos, chicas, plántense duro, sigan siendo esas personas que en algún momento fuimos nosotros al inicio de eso, de no dejarse vencer, no dejarse escupir, no dejarse derrotar y seguir ahí, bien parados, bien paradas, demostrando que el movimiento estudiantil es crítico ante todo. A los grupos de elitistas de aquí del país no les va a interesar que haya eso, no les va a mover que exista pensamiento crítico dentro de la sociedad estudiantil, porque la sociedad estudiantil es un movimiento bastante fuerte y puede ser mucho más fuerte. Bienvenidas y bienvenidos todos a un programa más del Sofá Rojo Política con Perspectiva, un podcast producido desde los estudios de N Group. Sin ese gran apoyo no sería posible su realización. Hoy nos acompaña Nasser Armijos, politólogo, ex candidato a la Asamblea Nacional y bueno, es una voz joven pero con trayectoria dentro de la vida política y estudiantil del país. Hoy vamos a conversar sobre la importancia que tiene el movimiento estudiantil en el contexto actual y qué es lo que le está pasando, que le notamos un poquito apagado al movimiento. Nasser, tú fuiste parte del movimiento estudiantil mientras estuviste en la Universidad Central. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué rol jugó en ese tiempo dentro de la formación política? Bueno, antes de empezar con esa gran pregunta, me quiero presentar. Mi nombre es Nasser Armijos. Para mí es un honor, un placer y un privilegio poder compartir este espacio con ustedes, más que todo este espacio de diálogo muy necesario ahora que estamos con un problema con el tema de la comunicación con la gente, porque hay mucha comunicación, demasiadas ideas que vienen a la cabeza y bueno, tener ese tipo de espacios que están enfocados a lo que es lo político, una buena política como tal, más que todo de transparencia, es muy necesaria. Ahora hablemos del tema del movimiento estudiantil. Bueno, nosotros nacimos desde un paro nacional que fue en el 2022 con un grupo de chicos que estábamos cansados que nuestra facultad no se pronuncie cuando pasen ese tipo de problemáticas sociales. Por el recorte presupuestario creo que fue ahí. Fue con el paro nacional del tema del subsidio. Okay. Y ahí nosotros salimos bastante ahí. Nos formamos un grupito de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y dijimos, bueno, estamos hartos de lo que está pasando, hagamos algo. Entonces, nuestra primera idea fue no generar un movimiento político con alas, digamos, para hacer asociaciones estudiantiles. Nuestra primera idea fue eso. Lamentablemente, con el pasar del tiempo, nos dimos cuenta que tener unas alas políticas son necesarias para poder estar en el poder y poder cambiar algunas perspectivas, algunas acciones, algunas cosas que se pueden mejorar en la facultad. A partir de ahí nace FPC, el Frente Estudiantil de Pensamiento Crítico, que hasta el momento, hasta el día de hoy, está teniendo un pegue bastante fuerte dentro de las asociaciones, que nosotros en un principio, y lo seguimos manteniendo, es que sea más allá de la facultad de ahí. Se vaya más a universidades, se vaya también hasta los espacios de barrio, pero todo desde una manera muy profesional y muy preparada. No podemos ir a un espacio que quizás no esté tan planificado y podamos hacerlo mal. Eso no es para nada lo que se está buscando. Estuve muy presente dentro ahorita como ya me gradué, ya dejé a las nuevas generaciones también, porque bueno, yo soy joven, pero hay gente más joven que está incursionando en la política y ver que ya están dando sus grandes pasos es muy reconfortante, saber que se dejó la semillita en la facultad y que ya están dándose esos diálogos políticos, debates políticos, etcétera, etcétera. ¿Qué hitos destacarías tú del movimiento estudiantil ecuatoriano? ¿Qué logros han marcado en esta época? Los logros estudiantiles que se ha tenido fue uno bastante fuerte que fue del año anterior, fue de lo que fue la LOES. Se bajó una ley orgánica. Para las personas que no sepan, la LOES es la Ley Orgánica de Educación Superior, ¿ya? Entonces, hay unas partes de lo que se llama proyecto de ley reformatoria, ¿ya? Eso que se genera dentro de las comisiones, en este caso de educación, de lo que es la Asamblea Nacional. Ahora bien, en ese momento, cuando pasó eso, estaba presidiendo la comisión el asambleísta Medina, que era del movimiento de Pachacutic, me acuerdo. ¿Ya? ¿Cuál es la problemática que pasa ahí? Fue que no estaban dando
hay algo que se llama también mesas técnicas, que ahí es donde se genera, digamos, el verdadero trabajo, ¿ya? Que se da. Antes de hacer el pleno de la comisión, para tratar ese proyecto de ley, están las mesas técnicas. Entonces, en esas mesas técnicas se invita también a académicos, se invita a representantes, etcétera, 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 dirigentes, todo lo demás. Entonces, en esas mesas técnicas, donde ya prácticamente se estaban ya saldando el proyecto de ley reformatoria para poder presentar en el pleno de la asamblea, no invitaron a los verdaderos representantes estudiantiles. Invitaron a Barba, que es el eterno, pucha, demasiado. Entonces le invitan a esta persona que no es representante estudiantil. Y hasta fue en su tiempo. Fue en su tiempo, quizás, porque también digo quizás porque yo cuando recién inicié la carrera, yo no sabía de él tampoco. Y tampoco estuvo presente, digamos, en acciones bastante fuertes del país. Personas que, no sé, o sea, no diría que estén haciendo mal, pero sí están haciendo un mal uso de lo que se llama representación estudiantil. Que tienen creo que 40, 30 años y siguen siendo representantes estudiantiles, los eternos, que siguen cambiando de carrera dentro de la universidad para poderse mantener en el poder. Claro, para seguir perpetuándose. Para seguir perpetuando ahí es denso. Y ese tipo de cosas son los que afectan al movimiento estudiantil. Y por lo que la gente dentro de la universidad y no solamente ha de pasar eso en la central, sino en otras universidades. Y eso, digamos, sí genera una cierta desconfianza en decir la política es buena. La política está siendo buena en este espacio, está haciendo bien. La política es una herramienta que tiene que ayudar a las personas que más lo necesitan, o en sí a la mayoría. Y los grupos minoritarios también tener una representatividad que lo requieren como tal. Y eso nosotros como cientistas sociales, eres socióloga, lo sabes perfectamente, nosotros tenemos el deber de mejorar la situación de un contexto social. Volvamos a esto que nos contabas de las mesas técnicas donde se estaba discutiendo esta reformatoria de la LOES. Exacto. Y que no estuvo la representación propia estudiantil. Ahí hay un detalle, ¿no? Hay una problemática, por ejemplo, el tema de que existen dos FEWEs. Pero la una es la federación, la FEWE es la FEWE propiamente de la central, porque es la Federación de Estudiantes de la Universidad. Claro, sí, pero... Y la otra es la nacional, es la Federación de Estudiantes. Ajá, y ahí hubo un detalle, el tema de lo que te menciono esto, porque hay dos PEGOs nacionales, o existían dos PEGOs nacionales, que estaba el señor Eric Barba, pero también estaba Padilla, el señor Neri Padilla, que es estudiante. Él sí es estudiante. Nosotros ya tuvimos conversaciones con él anteriormente, por el mismo objetivo que era mejorar el país y todo. Y para mí Neri Padilla es un buen representante, ¿sí? Es un buen líder para su espacio de política. Pero estamos hablando de un movimiento que ha estado dentro de la central por muchos años y que ahora volvió, ya que estamos hablando de el antiguo MPD, de la antigua UNE. Los chinos, exactamente. Entonces, vamos desde ahí, ¿no? Vamos a ver que ya volvió este tipo de política y que ahora, bueno, está liderando Neri. Neri es un buen líder, como lo dije. Y bueno, está en ese espacio político, pero ya, no se le puede tampoco juzgar por ello. Pero lo que sí se puede y se debe de juzgar es en lo que se está pasando ahorita en la central. El tema de que no se ha pagado a profesores, el tema de que sí hay corrupción. Dentro de la central también hay corrupción, la gente lo sabe. Es un secreto a pasillo y un secreto a voces. Y bueno, entonces, fueron también estos representantes a la LOES también, a estas mesas técnicas de trabajo. Fueron también ellos. Cuando también existe otro tipo de representantes estudiantiles, que también nosotros estamos respondemos también a la coyuntura actual y a las necesidades actuales de los estudiantes. ¿Ya? Entonces nosotros revisamos la LOES con otras personas también, algunos docentes también. Calidad, nosotros nos quedamos bastante tiempo ahí tratando de averiguar qué podemos más hacer, qué podemos cambiar y todo lo demás. Hay que replantearnos qué clase de dirigentes estudiantiles tenemos, una, y otra, ¿por qué no incursionar uno mismo también en la política?
conozco a personas que son bastante inteligentes, bastante brillantes, tienen un liderazgo nato, pero no se lanzan por ese mismo idea de que la política es mala. Ujú. ¿Ya? Entonces, ahí viene también todo el contexto actual. Es un contexto jodido de la política. ¿Qué está pasando actualmente con el movimiento estudiantil? ¿Se sigue teniendo fuerza en las universidades públicas o privadas? Hace un año igualmente hubo el encuentro estudiantil, que bueno, fue el segundo encuentro estudiantil porque el primero lo hicimos en la facultad mismo, junto a unas compañeras bastante valiosas, que desde aquí saben quiénes son, es Ángela, Lore, muchas más personas de ahí de la facultad, que hicieron este primer proyecto de un encuentro estudiantil con varias universidades a nivel nacional. Ese tipo de acciones une a la gente, une a la gente que sí está interesada en el tema social. Ahora viene el detalle de que se ha estado perdiendo un poco de fuerza, digamos, ya sea por el desprestigio político, se lo puede entender, pero también es repensar unas nuevas formas de relación mediática. Es una nueva forma de llegar a la gente. ¿Cómo puedo yo poder llegar a la gente de una manera más directa, ¿no? Ujú. O ya sea, digamos, de una manera de una biopolítica, podríamos decirlo así, un control de cuerpo dentro de ahí, pero que se pueda llegar a entendernos, o que pueda entenderse como tal. El movimiento estudiantil también tiene que llegar a ese punto, ¿no? Tiene que volver a replantear unas nuevas formas de poder llegar a la gente. Entonces, al menos en la central se ha estado viendo eso, se ha estado visualizando un poco más. En las otras universidades, si no estoy mal, fue en la Universidad de Guayaquil donde ya hubo una protesta contra la rectora de ahí, porque ya debió haber salido. También está un problema de corrupción ahí también. Entonces se puede ver que ya poder llegar a ser un plantón o un paro estudiantil dentro de la universidad es porque hay ese movimiento estudiantil. Lo hay. Y eso, si se dan cuenta, también hay un pequeño paréntesis, no lo sacan en los medios de comunicación tradicionales. Claro, porque aparentemente todo está bien. Ajá, no se han pronunciado ni nada. Exactamente. Y eso también es otra forma de quiénes son los grupos que les va a beneficiar que exista movimiento estudiantil fuerte. A los grupos de elitistas de aquí del país no les va a interesar que haya eso. No les va a mover que exista pensamiento crítico dentro de la sociedad estudiantil. Porque la sociedad estudiantil es un movimiento bastante fuerte. Y puede ser mucho más fuerte ahora, que lo vamos a necesitar. En estos 4 años de gobierno tenemos que pararnos bien duro. Y de ahí se hace un llamado a la gente que está recién incursionando en la universidad, recién está entrando a la universidad. No solamente en la universidad también, sino en los colegios. En los colegios también hay directivas. Hay la Federación de Estudiantes de Secundaria. Poder llegar a esta educación política ciudadana desde los colegios, brutal. Fuera un plus para el movimiento estudiantil. Vuelvo y repito, no les conviene. ¿Dirías tú que el movimiento estudiantil ahorita, actualmente, está fragmentado, coaptado o simplemente en pausa? Muy buena pregunta. Creería que el movimiento estudiantil está en proceso todavía. Antes sí existía un movimiento fuerte aquí en el Ecuador en los 90s. Ten en cuenta que también tenemos un contexto también de que se levantó el movimiento indígena. Porque ya algunos movimientos sociales como que surgieron después de todo lo que estaba pasando aquí en el país. Entonces sí fue como que un plus ahí. Ahora está todavía en proceso. En pausa no, pero está en proceso. En pausa imposible decirlo porque estamos siendo palpables de que la central ahorita se está organizándose. ¿Ya? Hasta para poder tener un espacio de ASO en una facultad es moverse. Y se está visualizando eso. Y no solamente en la central, sino en otros espacios más, como te dije, en la Universidad de Guayaquil y demás. Entonces, en pausa no, pero sí diría que está en un proceso que va a costar tiempo, va a costar acciones. Y bueno, cuando las personas están levantándose contra el poder, tienen que atenerse a las consecuencias de eso. El movimiento estudiantil va teniendo ciertos momentos, ¿no? Pero ahora, no sé, yo sí noto nuevamente como que he caído en esa pasividad, como de esperar lo que se venga.
Claro. Entonces, O sea, como que se está esperando que haya algo para poder surgir, para poder volver a salir, ¿no? no creo, porque esperar algo para poder O sea, digo que esa surgir, sería la lectura, ¿o no? No, más bien están como pasivos. No sé si de pronto no les falta organización, no sé si les falta motivación o de pronto el miedo también frente a un gobierno que claramente está siendo autoritario, porque razones para salir las hemos tenido Claro. en este periodo, ¿no? Pero, o sea, sí que, o sea, que está, o sea, porque no se levanten, no hacemos algo, ¿no? Desde tu experiencia como ex candidato, ¿cómo ves la relación entre la juventud organizada y la representación política? La juventud dentro de la política hasta el día de hoy sigue siendo utilizada como una muletilla a la juventud dentro de la política. Sí, como que no, para nuestros jóvenes, o que los jóvenes son el futuro del país y el presente, y toda esa barbaridad de cosas que dicen. Y a la larga, cuando ya se están en el poder, ¿dónde está la juventud? Para nada, o sea, no hay eso. Ahora, ¿qué espacios está dando los partidos políticos? ¿Qué espacios está dando el Estado como tal para que se puedan organizar los jóvenes? ¿Qué tipo de herramientas les está dando a los jóvenes para que puedan organizarse, para que se puedan juntar, para que puedan criticar? No hay eso, ¿no? Hay ciertos partidos que lo han estado haciendo de una manera solamente mediática, y hasta ahí. Pero de que den una verdadera representación real a los jóvenes, no ha pasado. Y eso podría ser lo que estamos viendo como una pasividad de los jóvenes. Sí, pues estamos viendo eso, y quizás sea eso lo que está afectando al movimiento estudiantil actualmente también, ¿no? Que se usan a los jóvenes solamente como muletillas para poder llegar al poder. Y luego se olvidan de los Y luego jóvenes. se olvidan de ellos. ¿Qué le faltaría al movimiento estudiantil para que se convierta nuevamente en un actor político fuerte? Frescura. Cambiar las lecturas, cambiar las dinámicas actuales que ha tenido el movimiento. No puedes tú ser un movimiento estudiantil con las mismas formas de hace unos 20 o 10 años. No puedes. Estamos en otras realidades. No lo podemos hacer. Por eso hay que replantear al movimiento estudiantil, dar una frescura de ello. Porque bueno, uno puede ser joven, o los estudiantes ahorita son jóvenes y todo, pero si están haciendo lo mismo que hace 20 años, ¿qué va a cambiar? No cambia nada, solo cambia el rostro. Por eso Ni el rostro, los mismos nombres hay. Exactamente. Entonces, poder cambiar las dinámicas, los juegos, todo eso es brutal. Tenemos ahora tanto el tema de la tecnología que parece un cliché. Pero la tecnología avanza exponencialmente. La forma en cómo se maneja la sociedad también va a cambiar, porque su estilo de vida ya no es lo mismo que hace 20 años. Nosotros no podemos hacer un plantón como se lo hacía en los 90 y se paraba todo. Ya. Ahora nosotros se puede hacer un estalqueo brutal a una persona política y se le puede bajar en redes. Y se le funa y puede llegar a hacerse una noticia nacional y todo, sin haber estado afuera con carteles y todo lo demás. Yo estoy de acuerdo en ese tipo de acciones, como son las marchas, como son los plantones, todo lo demás son acciones colectivas, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con eso. Es una forma, pero también hay otras. Imagínate juntar eso, hacer una marcha, hacer un plantón, hacer un paro nacional, a la par con una buena funa, como lo diríamos actualmente, una buena funa al gobierno, una buena funa a una persona política pública. La mejor combinación, una buena combinación, y se logra algo. Y por eso es lo que se debe de hacer actualmente, o sea, dar un nuevo aire al movimiento estudiantil, manejarlo con las formas actuales que existen, utilizando las herramientas de la tecnología. Creería que es la forma indicada para poder tener actual, y también con la preparación, digamos, de una buena comunicación política igual, ¿no? La comunicación política, para mí, creo que es una de las ramas más fuertes que tiene la ciencia política para poder llegar a las masas como tal, llegar a las sociedades, a los grupos sociales, a los grupos organizativos, y que ellos puedan
ver que sí se puede llegar a la mayoría de la gente, con ideas buenas y todo lo demás. ¿Qué les dirías a tus compañeros de movimiento o los compas que aún quedan en este movimiento estudiantil? Al FPC le diría que siga luchando como se luchó desde el primer día. Las funas, los ataques mediáticos, el salseo, todo ese tipo de cosas siempre va a haber, sí, siempre va a haber ese tipo de odio hacia algo que levante polvo y que genere miedo a las autoridades. Sí, siempre va a haber eso. Entonces les digo, chicos, chicas, plántense duro, sigan siendo esas personas que en algún momento fuimos nosotros al inicio de eso, de no dejarse vencer, no dejarse escupir, no dejarse derrotar. Y seguir ahí, bien parados, bien paradas, demostrando que el movimiento estudiantil es crítico ante todo. Y que las formas en como ustedes se levantan ante ello son las indicadas. Y para el movimiento del RC, y es un cambio muy diferente, porque ya es un plano mucho más nacional, pero con la misma noción de levantarse, con la misma noción de criticar. Las juventudes que se están manejando de la Revolución Ciudadana son fuertes, muy fuertes. Hay buenos prospectos políticos, buenas personas de ahí que pueden salir. Y ahí viene el tema de la organización que se puede tener, la organización que nosotros podemos dar a la Revolución Ciudadana, dar un nuevo aire, dar un nuevo rostro también ahí, ¿sí? Y que hacer que el liderazgo de Alianza País que comenzó en algún momento puedan mantener la misma idea de alianza, la misma idea de izquierda, la misma idea de ayuda social, pero con nuevos rostros y nuevas formas. Como lo dije antes, dar un nuevo aire, dar una nueva frescura, ¿no? Con la experiencia que, bueno, se ha tenido anteriormente, porque el RC ya tiene bastantes años, claro, full años, sí. y todavía sigue siendo un poder político bastante fuerte. Pero también viene el tema de dar una frescura ahí. Me alegro mucho saber que todavía hay ciertas semillitas, cierto movimiento dentro de la universidad pública sobre todo, ¿no? Y que podemos todavía esperar que se escuche su voz, que es muy importante. Gracias a todos por habernos visto una vez más en el Sofá Rojo, Política con Perspectiva, y al gran equipo de ENGRUP. Gracias a sus instalaciones, que sin eso no sería posible la realización de este podcast. Muchísimas gracias, Nasser, por acompañarme hoy, y recordemos que la política no se resume solo a las urnas, sino la política lo hacemos diariamente con nuestras actitudes, con nuestras decisiones y haciéndonos presentes. Muchísimas gracias, síganos en redes sociales, en YouTube, inscríbase y espero sus comentarios. Chau, chau, chau. Y en el Sofá Rojo se sientan a decir la verdad, sus gestiones, lo que queda por cumplir. El Sofá Rojo con perspectiva está, un espacio para todos para hablar y escuchar. El Sofá Rojo, política con perspectiva.